Oramos al Señor. Padre, qué lindo es saber que todo lo que has hecho tú tiene que ser una acción para que nos enamoremos de ti, como dice esta alabanza. Tu presencia, Señor, en nosotros es la prueba de tu sacrificio, de ese amor que tuviste por cada uno de nosotros. Creo, Dios, humildemente pensando que ya no hay más que hacer para que nos enamoremos de ti. Ya todo está hecho, Señor, para que vivamos enamorados de ti. Te pido, Dios, que al cantarte, al adorarte, siempre lo hagamos porque estamos enamorados de ti. Que no sea por algo religioso, que no sea por algo, Señor, monótono, sino que sea algo que nace en el corazón, de poder adorarte y de enamorarnos cada día, Señor, ya que tú siempre tienes detalles con nosotros. Todos los días hay detalles hermosos de parte tuya para con tus hijos, para con la humanidad entera. El detalle más hermoso es que tú aún has tenido misericordia, y tu misericordia sigue vigente para todos aquellos, Señor, que quieran acercarse a ti. Te pido, Señor, que tu palabra en esta mañana que vaya a ser predicada pueda llenar, alimentar el corazón de todos los que la vamos a escuchar. Te pido, Dios, que permitas hablarla con denuedo, que no salga nada de nuestra boca que no sea conforme a tu voluntad, que no sea edificante para la vida de los que la van a escuchar, y que tu palabra, Señor, no solamente se quede en nuestro oído, sino que la podamos llevar a la práctica, que podamos, Señor, hacer tu palabra realidad en nuestras vidas, para que tú te sientas orgulloso de los hijos que tienes. Padre, abre la mente y el corazón, nos depositamos en tus manos, para que seas tú hablando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Iglesia, que el Señor le bendiga. Qué bueno tenerle en la casa del Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a la palabra de Dios. Este día teníamos pues nuestro momento para pintar, pero quiero decirle que el clima está un poco raro y hay unas indicaciones que nos dieron. Bueno, de hecho la pintura, la cubeta lo trae, que si está el clima así, que no se pinte porque si no se va a echar a perder. Así que si sigue lloviendo y no sale el sol, hermano, pues no lo vamos a hacer, pero sí vamos a picar, amén, bajo la lluvia. No, recuerde que eso es, si usted quiere colaborarnos, pues lo vamos a hacer. Dicho esto, este pequeño comercial, vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 34. En la mañana estuvimos haciendo una pequeña introducción acerca de lo que se iba a hablar. Y le decía a los hermanos que en algún momento de la vida nosotros como cristianos nos han enseñado tanto desde pequeños que hemos echado raíz en esas enseñanzas que nos han dado. Quizás nuestros padres, quizás en escuela bíblica les mencionaba a los hermanos, y crecimos con lo que nos enseñaron, y cuando fuimos madurando tanto física como espiritualmente, no decidimos seguir investigando, no decidimos seguir leyendo, no decidimos seguir investigando o escudriñando la palabra, sino que nos fuimos quedando con todos esos rudimentos, como dice la Biblia, de esas cosas pequeñas que nos enseñaron, y crecimos y llegamos a grandes, a adultos, y seguimos pensando en aquellas cosas que nos enseñaron, que son cosas que la Biblia dice que son, y así son, y así las hacemos. Es la fecha y hay muchas iglesias y en las escuelas bíblicas hay maestros y maestras que siguen enseñando que Adán y Eva se comieron una manzana. Hay escuela bíblica en iglesias que siguen creyendo que Pablo se cayó de un burro o de una mula o de un camello o de un caballo. La Biblia no menciona de qué cayó, dice que cayó al suelo. Seguimos creyendo que Jonás fue tragado por una ballena. Yo no digo que no, pero la Biblia no lo dice. Y así sucesivamente hemos crecido conociendo a un Dios que nos han dicho, a un Dios que nos dijeron cómo era ese Dios, no un Dios como la Biblia dice que es ese Dios. Y esa es la introducción que hicimos en
el culto de las 8. Por lo cual quiero que se vaya conmigo a los versículos 6 y 7 del capítulo 34 para que usted vea qué dice Dios de Él mismo. Él se describe, su carácter, sus atributos están en estos versículos. Capítulo 34 de Éxodo, en los versículos 6 y 7. Cuando lo haya encontrado, vamos a leer del 5 para que lo comprendamos un poco mejor. Usted me dice amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Puede tomar su asiento, la palabra del Señor está bendecida. Hablábamos acerca del carácter de Dios. Y le decía a los hermanos temprano, si usted estuvo, pues qué bueno, le decía a los hermanos temprano que tú y yo tenemos que adorar al Dios de la Biblia. Tenemos que adorar al Dios que está descrito en este libro maravilloso, en este libro sagrado. Y hemos cometido errores como lo hacía, lo mencionábamos en el capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana, cuando Jesús habló con ella, y Jesús fue bien literal en decirle: tú estás adorando lo que no conoces. Dígame si no nosotros, querida iglesia, hemos estado en algún momento de nuestra vida adorando a un Dios que no es. Tenemos de repente, quizás podríamos decir, alguna noción, pero yo no voy a poder llegar a adorar al Dios de la Biblia si no conozco al Dios de la Biblia. Yo no puedo llegar a adorar al Dios de la Biblia si no escudriño las cualidades, características que Él tiene como Dios. Podíamos tener nosotros un Dios, como lo decía a las 8, un Dios que solo lo buscamos para hacer que nos cumpla un milagro, un deseo que nosotros tenemos. Pero quiero decirle una cosa, hermanos: Dios no es un mago, Dios no es un banco, Dios no es un hospital, que solo yo lo voy a buscar porque necesito un favor de Él para que me sane, para comprar un carro, una casa, para tener plata. No, Dios es Dios. Él es nuestro creador, Él es el soberano, es el eterno. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Te quiero decir una cosa, que Dios, más adelante lo vamos a ver con más detenidamente, que Dios no necesita de nosotros en lo absoluto. Dios no necesita que tú le cantes o que le adores, no, tú y yo lo necesitamos. Y es por eso que hablábamos acerca que dentro del carácter de Dios existen sus atributos. Yo quiero que piense un momentito en una persona que usted la conoce y que usted la pudiese definir por los atributos que esta persona tiene. Si ya lo pensó, y si yo conociera a esa persona y le diría: la persona que usted está mencionando tiene esto y estos atributos, usted diría: exactamente, es ella de la que estoy hablando, porque usted la conoce. Usted ha tenido contacto con esta persona. La pregunta sería: ¿hemos tenido contacto con Dios? Con el verdadero Dios, no con el Dios que tengo aquí en mi imaginación. Y quiero comentarle algo que estuve escuchando acerca de una señorita que canta. Esta señorita es mexicana y ella escribió una canción que a muchos de los que están acá les gusta esa canción. Y la canción más o menos dice: guardián de la puerta de amor, déjame entrar para decirle adiós. O sea que Dios no es el guardián de ella. ¿Quién es el guardián de ella? Y yo me puse a pensar, y cuando esta muchacha empezó a cantar y yo escuché una cierta indicación de esta canción, ella dice: mire, hermano, antes de seguir, ¿cuántos nos hemos equivocado alguna vez? Levante la mano.
Levante la mano. Veo varios perfectos aquí, los felicito. Todos nos hemos equivocado, hermano. ¿Cómo puede usted resarcir su error? Simplemente diciendo, me equivoqué. No queriendo dar un super ultra argumento. No, lo que pasa es que entonces esta chica, cuando escribe esa canción, de repente dice, escribí esa canción de cómo yo me sentí ese momento. Y entonces como yo sentía, así la escribí. Perdóneme lo que le voy a decir y no quiero ofender a nadie. Pero usted y yo vamos a escribir según Dios, no como yo sienta, sino como la palabra de Dios dice que Él es Dios. Porque cuando yo tengo una imagen de Dios según la Biblia, y entonces yo puedo escribir, yo puedo cantar, yo puedo predicar del Dios de la Biblia, yo voy a estar haciendo lo correcto, no como yo me sienta. Y cuando hemos sentido que Dios nos ha fallado, te vamos a escribir una canción de que Dios me falló. No, hermano, Dios nunca te ha fallado, te fallará jamás. Él siempre ha estado aquí. Pero como nos han enseñado o nosotros nos hemos quedado con ese Diosito que nos dijeron, no hemos llegado a desarrollar el conocimiento del Dios verdadero. Y probablemente no esté mal, hermano. Quizás hubo un momento de error en nosotros que nos acoplamos a lo que nos decían las personas, nuestros padres, nuestros maestros. Los maestros, los buenos maestros del seminario de teología nos decían, cuando usted salga y se gradúe de aquí, no se quede solo con esto. Usted siga leyendo, siga investigando, no se quede solamente con lo que nos dijeron los maestros. Y si lo que nos dijeron los maestros ha venido de generación en generación en generación y ha sido no lo correcto con respecto a Dios, y nosotros vamos a seguir con eso, hermano. Vamos a tener una generación que no conoce a Dios. Es por eso que en esta mañana, desde las 8, hemos estado hablando acerca del carácter de Dios. Y dentro del carácter de Dios están sus atributos comunicables y sus atributos no comunicables. Decíamos que los comunicables son aquellas cosas, por nosotros ser hechos a imagen de Dios, también los compartimos, como el amor, sí, como la esperanza, como su bondad, etcétera, etcétera. Y terminamos hablando en la mañana acerca de que Dios es un Dios misericordioso. Antes de misericordioso decíamos que en el carácter de Dios, Dios es santo. Y nosotros también somos santos, porque hemos sido apartados para el Señor. Pero solamente Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Ahora bien, entremos en materia. Los versículos que acabamos de leer nos hablan acerca de la misericordia o lo misericordioso que es el Señor. Y cuando Él dice que es un Dios misericordioso, que tiene misericordia de millares y que guarda su pacto y que está, lo estoy parafraseando, y que está molesto con aquellos padres que cometieron su error y lo va a seguir llevando de generación, de la tercera hasta la cuarta generación, quiero ponerle en claro algo. Porque Dios es justo, diga conmigo, Dios es justo. Bueno, entonces, pastor, si mi papá hizo esto, ¿por qué yo voy a comenzar a sufrir lo que mi papá hicieron? Si Dios es justo, tiene toda la razón. Cuando la palabra dice en el versículo 7, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Significa que antes el pueblo de Israel, cuando le decía a sus hijos, ¿se acuerda cuando le decía, mira, la ley de Dios la tenés que llevar, si es posible en tu ropa, tatuátela, ponétela en la frente? Pero cuando el pueblo de Israel o los israelitas explicaban a sus hijos y servían a otros dioses, esos niños crecían arraigados en la adoración a otros dioses. Y entonces, para que el Señor dejara de estar disgustado con una hasta la tercera generación, porque tenía que pasar todito este tiempo para arrancarles del corazón todo aquello que ellos tenían de enseñanza desde pequeños. Es como, hermano, si usted quiere evangelizar a un católico romano, pero esa persona nació en el catolicismo, creció en el catolicismo, hizo la primera comunión, la confirma y no sé qué otras cosas más hacen. Y llega a una edad de 50, 60 años y usted le quiere mostrar algo, no le va a quitar eso de la noche a la mañana. Si hablamos que el Espíritu Santo es el que hace que nos convence de error, de pecado, pero usted no le va a poder quitar. Hermano, ¿cómo adoctrinan a los jovencitos a la guerra? Estaba viendo
un documental de Kenia. Y en Kenia hay un montón de guerrillas, no es solo una, como a veces en nuestros países solo una, no, allá son varias guerrillas. Hermanos, a los niños los agarran de 5 años y les ponen un fusil, que el fusil los niños no lo aguantan y comienzan a adoctrinarlos y están peleando por una causa de la persona que los está adoctrinando. Sacarle eso a un niño, imagínense usted que los niños son como esponjas. A eso se refiere esto. No es que Dios, hermano, te va a castigar a ti, Kimberly, porque tu mamá pecó. No. Y no es que haya pecado. Ni va a castigar a Aarón o a Rodrigo porque yo pequé. No. Mis pecados me los llevo yo mismo. Ahora bien, hay una consecuencia, que es de lo que estamos hablando. La consecuencia de que haber enseñado a estos chicos así, tuvo que pasar una generación y otra generación hasta que Dios estuviera contento o feliz porque sus hijos habían aprendido el camino. Porque si la palabra lo dice, se nos dijo que antes el papá comía los jocotes, no dice jocotes, dice las uvas. Aquí no tenemos mucha uva. Y al hijo le da la dentera, como la tengo yo ahorita, que me comí un mango ayer, no aguanto los dientes todos destemplados. Eso significa dentera, que se te destiemplan los dientes. Entonces se dijo, tus hijos comen las uvas agrias o tus papás, y a los hijos les va a dar, le van a molestar los dientes. Hoy no. Alma que pecare, esa morirá. Tú pecaste, tú mueres. Mi hijo no se salva por mí, mi hijo se salva por creer en Cristo. ¿Ya? Entendido eso, entramos a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermano, es algo que tú y yo no merecemos, pero que Él en su amor nos las quiso dar. Ahora, en esta prédica, yo quiero que tú puedas entender que el carácter de Dios, dentro de lo que están sus atributos, son para beneficio tuyo y para beneficio mío. ¿Cuántos de nosotros podemos ser misericordiosos? Hablando del carácter o de los atributos comunicables de Dios. ¿Cuántos podemos ser misericordiosos? Claro que podemos ser. Si usted no tiene misericordia, hermano, usted no tiene a Dios en su corazón. Hay gente que es implacable. ¿Sí? Hay gente que no tiene misericordia, hermano. Pero en esto, tú y yo podemos tener misericordia. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos perdonado una deuda? Levante la mano. Te ha tenido misericordia. ¿A cuántos de los que estamos acá nunca nos han perdonado una deuda? No han tenido misericordia, lo siento. Pero Dios, en ese carácter comunicable, dice: yo soy un Dios de misericordia, y por yo haber tenido misericordia de ti, ten tú misericordia de los demás. Y vámonos a la historia que está en el Nuevo Testamento, que no la busquemos. A esa historia de aquel que le perdonaron su deuda muy grande y él no quiso perdonar, no tuvo misericordia del que le debía 10 pesos. Entonces, en este carácter del Señor, este atributo comunicable, tú lo puedes hacer. Pero ahora entremos en lo que sí es más bonito y más complicado a la vez, que son los atributos no comunicables de Dios. ¿Qué es un atributo no comunicable de Dios, pastor? Es algo que solamente Dios ostenta, algo que solamente Dios tiene, algo que solamente Dios es. Nadie, absolutamente nadie, ni los ángeles ni principados lo tienen. Es únicamente algo personal de nuestro Dios. Piense, mi querido hermano y hermana, algo que tiene una persona que usted conozca, puede ser tu hijo, tu esposo, un pariente, un amigo, algo que tú veas que solamente esa persona tiene. ¿Sabe lo que nos hace bellos a todos, hermano? Diga conmigo: soy bello. Ay, no se quiere, siervo. Soy bello, diga. ¿Sabe qué nos hace bellos a todos? Que somos diferentes. Yo tengo algo peculiar. Quizás es mi risa, quizás es mi cabello, todos tenemos algo peculiar que nos define. Y de repente cuando usted está hablando de, ¿verdad que estás hablando de fulano? Cabal, de mañoso, exactamente. Usted y yo tenemos algo que nos define. Ahora bien, Dios en sus atributos tiene algo que solamente Él tiene, y que por su amor, yo en lo personal
le doy gracias a Dios porque solamente Él lo tiene. Hablemos del primero. Diga conmigo simpleza. En este caso de simpleza no hablo de pan francés, ¿me entiende? Es que a veces cuando uno es así como no muy amoroso le dicen, bien, ¿cómo le dice? Pan sin sal le dicen a uno, ¿verdad? No. En lo que hablo de la simpleza, hablo de este atributo del Señor que no es comunicable, que el Señor es unitario. Y medio se lo mencioné a los hermanos de las 8 de la mañana. Dios es tan simple que Dios no se complica como tú y yo nos complicamos. Le voy a dar un ejemplo que se los mencioné. Hermanos, les dije, cuando usted está triste, está triste. No puede estar triste y contento, ¿o sí? Cuando usted está enojado, no puede estar enojado y feliz a la vez. Hablando de Dios, lógicamente no lo dice ni en lo enfermo ni en lo sano. Hablando de Dios, Dios odia el pecado, pero al mismo tiempo ama a la persona si esta persona quiere convertirse a Él, si lo quiere seguir. El odio que Él siente por el pecado no le quita su amor por nosotros. Nosotros los que estamos acá somos pecadores, pero aún así Dios nos ama y detesta que hayas pecado, detesta el pecado, pero eso no le quita que Él es amor y te sigue amando, y lo más lindo de todo es que te sigue amando igual. La simpleza de Dios para nosotros es que tú siempre vas a tener el amor de Dios a tu disposición. El amor de Dios no significa que Dios no te va a corregir, sino los que somos padres acá, veamos nuestros hijos, los amamos, claro que les amamos, pero los corregimos. El hecho que yo castigué, le pegué, le quité algo a mi hijo, lo corregí, no significa que lo he dejado de amar. Es más, porque lo amo, lo he hecho. Y Dios en su simpleza, hablando en el buen sentido de la palabra, es así. Ahora bien, en su simpleza Dios no es un Dios que está dividido por partes, hermano. Como por ejemplo, le voy a dar algunos. Dios no es 10% amor, 10% poder, 10% felicidad, 10% es fiel, 10% es infinito para llegar a un 100% de todo. No. Él es 100% poderoso, Él es 100% amoroso. Dios no tiene partes. Es tan simple decir, Dios me ama con todo lo que soy. Cambiemos el papel. Nosotros amamos a Dios con todo lo que somos. Piénselo. ¿Amamos a Dios con todo lo que somos? Hay una canción que dice, con cada latido de mi corazón y en cada momento de mi inspiración, de mis labios proclamo, agradecimiento para. ¿Será que con cada latido del Señor lo amamos? No, hermano, nosotros estamos divididos como le acabo de decir. Usted de repente dice, no, yo tengo cariño para mi esposa, para mis hijos, para mi mamá, para mi papá, para mis amigos. No es 100% para Dios, que no debería de ser así. Porque si nuestro amor fuera 100% para Dios, hermanos, véame para acá, usted no pecara, usted no le fallara, yo no le fallara al Señor. Pero nosotros sí estamos divididos así. Dios en su simpleza, en el buen sentido de la palabra, el apóstol Juan lo describe muy bien. Váyase conmigo a Juan capítulo 1 versículo 5, córrale allá al final de la Biblia. Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo encontró? Léalo conmigo, 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, siempre va a ser luz. Véame para acá. Si tú andas en tinieblas, ¿sabe qué es Dios? Luz. Él no puede cambiar, es su esencia. Por eso le dije en la mañana a los hermanos que repitiéramos, Dios es lo que Él dice que es. Dios es lo que Él dice que es y está plasmado acá en la palabra del Señor. Dios nunca va a hacer lo que tú
dices que Él es. Es por eso que yo le decía al principio que vayámonos a nuestra vida personal, vayámonos a nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, cómo hemos crecido y cómo hemos venido viendo o hemos venido teniendo o conceptualizando a Dios. Si es el Dios de acá. Al final del culto le dije a los hermanos del sermón: hermanos, con estos 30 o 40 minutos que hemos hablado, ¿has estado adorando al Dios de la Biblia durante todo este tiempo en la iglesia, desde que eres cristiano? ¿Lo has estado adorando, viendo todos los atributos de Él? Yo quiero que tú te lo preguntes también. Vamos a la segunda, o al segundo atributo de Dios que no es comunicable: aceidad. Diga conmigo: aceidad. Hermanos, ¿alguien sabe qué es aceidad? ¿Alguien sabe qué es aceidad? Ok, ¿perdón? No. Aceidad es la capacidad de algo de crearse por sí solo. Dígame que se ha creado por sí solo, hermano. Nada. El único es Dios. La aceidad de Dios es lo que yo le decía hace un ratito, que Dios no necesita de ti para ser Dios. No necesita absolutamente nada, ni que seas cristiano, ni que le levantemos un monumento. No, Dios no necesita, Él se creó por sí mismo. Le decía a los hermanos, es más, a veces digo, desde que en el momento que el Señor fue a crear, híjole, y si no, yo no me cabe, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa, no sé si le pasa a usted. Cuando estaba estudiando esto y viendo, hermano, yo casi me vuelvo loco de querer entender los atributos incomunicables de Dios. Yo decía, híjole, algo de que se cree por sí mismo. ¿Cómo algo se puede crear por sí mismo? Piense, hermano, solo un ratito, piense cómo algo se puede crear por sí mismo. Nada, no me cabe. No me cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermano. Y tú no tienes ni debes comprender a Dios. Tú debes adorar a Dios y obedecer a Dios. Y la aceidad del Señor es algo maravilloso, que gloria a su nombre solo Él puede tener. Si yo muero, Dios sigue vivo. Le voy a dar un ejemplo así bien bonito. ¿Qué pasa si ahorita se va la luz? Se arruina ¿cómo se llama? Donde están las presas, las plantas hidroeléctricas. ¿Se arruinan ellas? ¿También se apagan ellas? No, hermano, ellas son las que nos las quitan a nosotros. El ejemplo es tan chiquito, pero bien importante. Si la luz se va allá donde está todo lo eléctrico, no, hermano, no se va. Si se va allá, nosotros sí estamos fregados. Pero si se va aquí, si se apagan 2 foquitos porque fue la luz, ellos siguen allá. Si tú te mueres, Dios sigue, hermano. Si tú te enfermas, Dios sigue siendo Dios. Es por eso que Dios no necesita de nosotros. Dice un salmo: si tuviera necesidad, no te lo pediría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Es por eso, que muchos cristianos cometemos el grave error de enojarnos con Dios. Eso es risible, hermano. ¿Quiero ir un chiste? Enójese con Dios. No, ya no voy a la iglesia. En serio, porque no es que lo que pasa es que Dios, ay, Señor. Mire, yo cuando ahora lógicamente, pues esto es de que uno va conociendo al Señor. Cuando yo pasaba situaciones difíciles, pero difíciles con mi esposa y mis hijos, quizás más que todo con Rodriguito, yo le decía a mi esposa cuando estábamos orando y llorando, yo le decía, yo no puedo entender por qué Dios hace esto. Yo no creo que Dios quiera. Después que uno va creciendo y que va leyendo y que Dios va tratando con uno, se va enterando de que quién somos nosotros, hermano, para nosotros estar cuestionando a Dios. En todo aspecto, personal, de nuestros hijos, de nuestras situaciones, ¿quiénes somos nosotros, hermano? ¿Quién es el hombre? Le dice, para que tengas de él misericordia. No somos nada, hermano. Él quien se creó a sí mismo. ¿Cómo? Ni me pregunte, hermano. Lo lindo es que tenemos un Dios que se creó a sí mismo, y por tal razón, hermano, como ya no nos cabe en la mente, ¿cómo pudo haber sucedido eso? ¿Sabe lo único que nos queda? Adorar. Porque es algo tan grande que no te cabe en tu mente, tan chiquita, ni
ni cabrá, ni ha cabido en la mente de otros. Lo único que nos queda es saber que hay un poder tan impresionante en Él que nos queda solamente adorarle. Adorar a Dios por ser una persona que en uno de sus atributos no comunicables, Él es creador de sí mismo. Váyase conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Siempre allá cerquita del fin de la Biblia. Hebreos capítulo 1. Y quiero que lea conmigo el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, ¿alguien me explica este versículo? Léalo una vez más despacito. El cual, siendo el resplandor de ¿quién dice? De él mismo. El resplandor de su gloria y la imagen misma. ¿De qué? De su sustancia, hermano. Búsquele por donde le busque, hermano. No hay entendimiento. No hay entendimiento del Dios hermoso que nosotros tenemos. No quiera comprenderlo, no quiera cuestionarlo, quiera amarlo y adorarlo. Váyase conmigo, por favor, a Hechos capítulo 17. Hechos 17, 28. Dice la palabra del Señor. ¿Lo encontró? Me dice amén. Léalo conmigo, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Habla de Él, de Cristo, en forma de hombre, Cristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es algo precioso que tú y yo tenemos. Váyase conmigo a Juan 5:26. Te lo estoy comprobando no con palabra de hombre, con palabra de Dios, la Biblia, Él mismo hablando a cada uno de nosotros. Juan 5:26. Léalo conmigo. Porque como el Padre tiene vida, dígalo por favor, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida. Los romanos mataron a Jesús. ¿Quién le ha dicho, hermano? Los judíos lo mataron, crucifique. ¿Quién le ha dicho, hermano? Nadie mató a Jesús. Él puso su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Nadie tiene la potestad de matar a Dios. Nadie. Él dijo, Él decidió, yo voy a morir. ¿Por qué? Aquí lo acaba de leer usted, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hechos 17:25. Leímos el 28, ahora vamos a leer el 25 para llevar la línea. Hechos 17:25. Dice la palabra del Señor. Ni es orando por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas. ¿Algo no le queda claro, siervos y siervas? Que Dios no necesita de ti. Nada, diga conmigo nada, nada. Ahí está más claro, ya no se lo puedo decir. No yo, la palabra de Dios. Dios no necesita de nosotros. Así que venga quitándose sus argumentos de que no, yo quiero hacer por el Señor. No haga nada por el Señor, Él sigue siendo Dios. Tú lo necesitas. Tú si no haces nada por Él vas a estar vacío. Pero Él por ti, que tú no hagas algo por Él, Él no lo necesita. Ok. Vamos al tercer atributo del Señor. Mire lo que tengo escrito acá. Si servimos a Dios, porque como estamos diciendo que Él es un Dios que tiene la capacidad de haber sido creado por Él mismo,
nosotros decimos, bueno, pastor, y entonces, ¿cómo es que servimos a Dios? Pues si Él no necesita de nosotros. La pregunta está valedera, pero le voy a decir una cosa así para que usted lo entienda bien. Usted no le sirve a Dios, hermano, usted sirve la causa de Dios. ¿Me entendió? Dios no necesita que usted le sirva, le dije que Él no necesita. Usted le sirve a su causa. Usted trabaja para la causa del Señor, porque como le dije, porque si no fuese así, entonces, ¿qué pasaría? Sería mentira todo lo que estamos hablando. Cuando usted se siente un servidor de Dios, siéntase un servidor de Dios por la causa del Señor. ¿Y cuál es la causa del Señor, hermano? Predicar, hablar de Él. Esa es la causa que usted y yo tenemos que trabajar por ella. Ahora bien, vamos al siguiente. Eternidad, diga conmigo eternidad. La eternidad es algo que bien difícilmente lo vamos a entender nosotros. Quizás lo entendemos así bien superficialmente. Porque la eternidad normalmente la hemos enseñado como un presente absoluto, un presente continuo. La bendita gramática de inglés que nunca la entiendo. Presente continuo, presente, ¿no? Futuro perfecto, futuro que nunca voy a aprender. Dios es un Dios eterno. Es por eso que lo que usted está viviendo hoy, Él ya lo vio. Bien feo, hermano. Cuando tú y yo estamos, Señor, te pido, Padre, que me bendigas, tú sabes que necesito, dame trabajo, dame salud, dame esto. Yo te prometo, Señor, que cuando tú me des esto, yo voy a venir a la iglesia. Si tú me das trabajo, yo voy a diezmar, Padre. Si tú me sanas, yo voy a dar testimonio. Dios ya te vio en el futuro que no has hecho nada de lo que le estás diciendo. No los veo contentos. Entonces viene Dios y dice, todo lo que me estás diciendo es mentira, yo ya te vi. Ahorita te acabo de ver. Que yo te voy a dar, que yo te voy a hacer. Entonces Dios dice, te voy a mantener mejor así para que madures un poquito más, porque yo soy eterno. Antes que te formase, yo ya sabía que este día vos ibas a estar orando así. Y eso quizás nos hace pensar a nosotros los cristianos, aquel que no ha madurado todavía. Bueno, ¿y entonces qué hacemos en la tierra? Si Dios ya sabe todas las cosas, ¿verdad que sí pensamos? Y si Dios ya sabe, entonces ¿para qué? Pues, más que Dios está jugando con nosotros. No, hermano, jamás, nunca, no piense eso. Dios nunca va a jugar con nosotros. Dios nos ha dado amor y en ese amor que nos ha dado la oportunidad que usted haga las cosas bien, aunque Él ya las sabe. Hay un tema bien complicado, escabroso, que no gusta mucho, los que hablan de la predestinación, los calvinistas, que hablan de la predestinación y que la predestinación y que ya están predestinados para ser condenados. Hermano, dijimos que Dios es justo, amén. ¿Cómo es posible que un Dios justo que se creó a Él solo, que no necesita de mí, ya va a tener predestinado a alguien para que se muera y que se condene? Entonces no es Dios, es injusto. Que Él, en su otro atributo no comunicable, ya sabe quiénes se van a perder, es otra cosa muy diferente. Ya sabe lo que cometieron, ya sabe los que no, Él ya lo sabe. Pero el hecho de que Él lo sepa no te está condenando, no nos está condenando a nosotros. Vuelvo a repetir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Israel, al cosmos, al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me preguntaba un joven, ahora al final del culto de las 8, pastor, ¿y el que no recibe a Cristo ahorita y se muere, desde ya está viviendo en condenación? Sí. O sea, no vamos a esperar la gran tribulación y el trono el juicio del trono, ya se me olvidó el nombre, del gran trono blanco. No, ya. Porque Dios vino, dice, a dar su amor, lo estoy parafraseando, amor por el mundo. El que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere, ya ha sido condenado. ¿No creíste? Ya fui. ¿Por qué? Porque si imagínense, hermano, hay alguien aquí, espero en Dios que no, y si hay, Dios tenga misericordia de ti, puedes recibir a Cristo hoy.
escuchó el mensaje y saliste por ahí, Dios no lo quiera, estoy dando un supuesto, y tuvo un accidente y se muere, escuchó la palabra de Dios, ya fuiste condenado por no haber creído en el unigénito, no por ser malo, no por ser perverso, por ser ladrón, no, por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Él ya sabe, hermano. No es que ya estás predestinado para. No sé si me entendieron, me dice amén. Esa es la eternidad de Dios. Dios está aquí ahorita y hoy estuvo hace un montón de miles de años allá. Mr. Kratz dijo algo que a mí me encantó, que yo lo quería poner en el atributo del Señor de la omnipresencia. Y también hablé con el hermano Jorge un día de esto. Nosotros cuando leemos la Biblia y estamos concentrados en que Agar se está acostando con Abraham porque Sara le dio permiso, nosotros creemos que solo eso está pasando en ese momento, porque estamos concentrados, ¿verdad? Pero no, hermano, la vida sigue. Si en ese momento estaban pasando un montón de cosas, cuando Caín estaba matando a Abel, estaba pasando un montón de cosas. ¿Sabe qué? Dios estaba en todo ese montón de cosas, pero este todavía no es el punto. Ahorita estamos en la eternidad. Dios en su eternidad lo sabe absolutamente todo. Váyase conmigo a 1 Timoteo 1:17. Corra que el tiempo me está traicionando. Todavía me quedan como 10 minutos, espero terminar. Si no me regalan unos 40 minutos, hermano. Amén, dice tragando fuerte. 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 17. ¿Lo lee conmigo? Dice la palabra del Señor. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Eterno, al único y sabio Dios, por los siglos de los siglos, hermano. Nadie puede ostentar eso, fíjese. Nadie puede ostentar ese título de alabarle por los siglos de los siglos, porque nadie puede vivir eso. Hay un dicho bien feo que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Solamente Dios, no es que sea mal, sino que ha sido eterno. Salmo 92, córrale para atrás, corra. Salmo 92. Salmos 92. Si se le pegan las hojas, también me espera a mí. Dice la palabra, ¿lo encontró? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué hermoso. Vámonos al último, Efesios 1:20, para que vea cómo todo se concatena en la iglesia, en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, Gálatas, Efesios 1:20. ¿Lo lee conmigo? ¿Listo? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares. Algo que no nos queda claro del Dios eterno, hermano. Creo que todo está dicho a la perfección. Vámonos a otro. Ahora bien, en la eternidad de Dios, Dios existe. Él inventa el tiempo. Mire qué bonito esto. Dios inventa el tiempo y se sale del tiempo, para que el tiempo no lo rija a Él. Qué chivo, hermano. Estaba preguntando con este sermón a varios hermanos y hermanas y le decía, si tú tuvieses un atributo incomunicable de Dios, ¿cuál quisiera? ¿Cuál quisiera? Una me dijo, omnisciente. Otra me dijo, no sé, pero una que ya está un poquito mayor me dice, yo quisiera eternidad, me dijo. Hermano, pero usted es eterno. ¿No ha pensado en eso? ¿Usted tiene vida? ¿Vida? Usted es eterno. Lógicamente su eternidad no es como la del Señor, porque usted no existe antes de. A partir de, usted va a ser eterno. Desde que recibió a Cristo, este cosito se va a morir, pero su alma va a vivir eternamente. Amén, ¿me entendió eso, iglesia? Ok. Vamos a otro atributo del Señor, y este me encanta, uno de mis favoritos, la inmutabilidad de Dios. Dios en su atributo no comunicable es un Dios inmutable, o sea, no cambia.
Él dijo y no hará. Dijo y no ejecutará, dice la palabra del Señor. Váyase conmigo, por favor, a Números 23:19. Números 23:19. Hermanos, ¿alguien ha aprendido este día algo de la palabra de Dios? Gloria a Dios por ello. Números 23:19. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos cambiantes? Hay alguien aquí que, lógicamente, tal vez no desde que salieron, porque sería mentira, sería que tuviera usted un gran ladrillo así. Pero hay alguien que tenga su celular desde que sacó un buen plan y lo tiene y nunca lo ha cambiado. ¿Verdad que no? Queremos cambiar nosotros. Dios no cambia, hermano. Su poder, su pureza, su amor no cambia. Tú seas como sea, yo sea como sea. Él no cambia, hermano. Dele gracias por tener un Dios así, que no cambia. Incluso sus juicios. ¿Se acuerdan de Nínive, hermanos? Anda a predicar porque voy a destruir esa ciudad, porque son así ya, que él salió huyendo, de todas maneras fue. Predicó, ¿y qué pasó con Nínive? Se arrepintió. Lea más adelante, no en Jonás, que le iba a tocar a Nínive, le iba a tocar a Nínive. Dios se detuvo un momento, pero destruyó a Nínive. Él no cambia, hermano. Porque la palabra de Dios no vuelve así, amén, gritamos todos, ¿verdad? Pero también en juicio, hermano. No, si las promesas nos gustan, no, la palabra de Dios no vuelve vacía, gloria a Dios, aleluya, hermano, sí, mire, qué lindo, sí, pero también el juicio no vuelve vacío hacia Él, no vuelve vacía a Él. Lo que Él dijo va a pasar. Y a mí me encanta, hermano, porque esto nos ayuda en dos cosas. Uno, en estar agradecidos, porque su amor no cambia para con nosotros. ¿Sabe que si usted se retira hoy de la iglesia y comienza a vivir una vida perdida, Dios lo sigue amando? Él no cambia, Él decidió amarte. Uy, ya te me paran los pelitos. Él decidió amarte. No está agradecido por eso, hermano. Yo le digo, Señor, gracias porque tú no cambias. Malaquías 3:16, busque. 3:6, perdón. Es el último libro, siervos, del Antiguo Testamento. ¿Alguien dice amén? Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Léalo conmigo. Porque yo, Jehová. ¿Quién está diciendo eso, hermanos? Véame para acá. ¿Quién está diciendo eso? Está diciendo yo, Jehová, no cambio. Léalo una vez más conmigo, por favor. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, aleluya. No es porque sea bueno, querido. No es porque te nació venir a servir al Señor. No, no estás muerto porque Él no cambia. Qué lindo, hermano. Ahora te hago la pregunta antes de finalizar por la musiquita. En tus años de cristiano, ¿has estado adorando del Dios que hemos hablado? Solo piénselo. Porque si tú no has estado adorando a este Dios que hemos hablado, tú necesitas recibir a Cristo como tu único y verdadero Salvador personal. Porque cuando tú y yo actuamos de que voy a hacer algo malo, no estamos creyendo en el Dios que no cambia. ¿Crees que es otro Dios? ¿Crees que es el Dios de amor? Que dije que aparte de que es amor, no cambia su juicio. Él es Dios. Hermano, no juguemos con Dios. No juguemos con Dios, hermano. Esto es serio. Sí, porque hay que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente. No, sí, pero no cambia. Y si ha dicho, tú hiciste algo y te va a pasar esto, ¿sabes qué? Te va a pasar. En el amor de Dios está otro que me encanta a mí, que es la omnipresencia de Dios.
Diga conmigo, omnipresencia. Él está en todas partes, hermano. Y esto a nosotros nos debe de alertar. Porque si tú estás adorando al Dios que yo estoy predicándote esta mañana, tú debes saber que Él está contigo a donde quiera que estés. No nos engañemos, hermano. Dios no puede ser burlado. Pastor, pero Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Y entonces, si Él es omnipresente, Dios está en el infierno, pastor. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted, iglesia? ¿Está o no está? Sí está. ¿Sabe lo que no está ahí? Es su gracia. Su misericordia no está ahí. Estuvo aquí. Pero por ser un ser omnipresente, Él está en todo lugar. Y el infierno es un lugar, hermano. Y está en el espacio, es un lugar. Y está en Saturno, es un lugar. Imagínese el rincón más grande o más chiquito. Ahí está Dios. Es por eso que tú no te puedes huir de la mano de Él, ni de su presencia. Mi hermano que está aquí sentado escribió una canción en el Salmo que nosotros vamos a leer ahorita. Váyase conmigo al 139, versículo 7. Ojalá la cantemos un día si nos da los permisos. Salmos capítulo 139. Está durmiendo ese siervo. Salmo capítulo 139, del versículo 7 en adelante. ¿Lo encontró? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay tales, hermano. No nos les podemos esconder a Dios. Hermano, véame para acá. Disfrute la presencia de Dios entonces. Si yo no me le puedo escapar a ninguna parte, disfrute. No quiere esconderse de ella porque no va a poder. Tú te puedes esconder de un montón de gente. Ahí va caminando usted por la... Mira quién viene ahí y se cruza de acera. Ya lo vieron que se cruzó, pero se cruzó. Y si no lo vio y logró meter, ay, gracias a Dios que... Pero en ese acto tuyo que hiciste de que no querías que te vieran, porque probablemente es que le debes, y te escondiste, o que le dijiste a tu hijo, ¿quiénes son los de Prado, mamá, para que ir al otro lado? No estoy. Dice mi mamá que no está. No, fíjese que no está mi mamá y la señora ya metida en el cuarto. Y Dios está ahí con ella diciéndole, mentirosa. Mejor salí y decir que no tenés para pagar. Porque yo aquí estoy. Si te viniste a meter al cuarto, la mentira sigue siendo mentira. ¿Sí? Si te vas con alguien, hermano o hermana, que no es la pareja tuya, que Dios te dio, te puedes ir a meter allá donde fue el submarino, ahí te vas a estrellar también. De Dios no se escapa nadie, hermano. Entonces, comprendiendo esto, ¿por qué voy a querer huir de algo imposible? ¿No cree que somos ilógicos, hermano? Véame para acá. ¿No cree que somos ilógicos creyendo andar haciendo cosas a escondidas de las personas cuando del que deberías de esconderte no podés esconderte? Porque su omnipresencia te va a seguir a donde quiera que vayas. Para ir terminando, omnipotencia. Él es, diga conmigo, todo, no es poderoso, hay gente que es poderosa, los presidentes de Rusia, de Estados Unidos, pero no son todopoderosos. Pero Dios es todopoderoso. ¿Qué significa? Que no hay nada que Él no pueda hacer. Tiene la habilidad de hacer cualquier cosa, hermano, si se hizo Él mismo. ¿Qué más no va a poder hacer? El otro sería la omnisciencia de Dios. Lo que hablábamos, que nos adelantamos un poquito. Él lo conoce absolutamente todo. Y la última, hermano, que es la que menos gusta. Y el tiempo ya nos pasamos 5, pero regáleme 2 minutos más rapidito. Dios
En sus atributos no comunicables, hermanos, ya no pintamos. Dios sabía que iba a llover y yo no. En sus atributos no comunicables, este es difícil, pero me encanta. Ahora, lógicamente, que uno entiende, Dios es soberano. Diga conmigo, soberano. Había un jabón antes que se llamaba Soberano. No sé si alguien se acuerda de ese jabón. Si usted se acuerda de ese jabón, ya va para afuera casi, hermano. Sí, es volado, es viejo. Hermano, después de escuchar todos los atributos comunicables de Dios y los atributos no comunicables de Dios, y llegamos a este atributo que es la soberanía de Dios, yo solo le puedo decir algo. Si usted está y seguirá adorando al Dios del cual hemos leído en la palabra, usted va a aceptar la soberanía de Dios en su vida. Usted va a dejar de quejarse, usted va a dejar de llorar, usted solo va a decir: Señor, nos enseñaron que el atributo, el último que nos enseñaron, es que tú eres soberano. Se lo digo en salvadoreño: Él hace lo que le da la gana. Se lo dijo a uno de los hombres más importantes de la Biblia, Job: ¿a dónde estabas tú cuando hacía el mundo? Cuando creaba el universo, ¿a dónde estabas cuando hice a Leviatán? ¿A dónde estabas? Porque aquel estaba argumentando contra Dios. No, hermano. Pero qué lindo. Diga conmigo, qué lindo. Antes a mí me preocupaba, ahora me siento feliz, porque si es un Dios soberano, lo que Él tiene para mí es bueno, hermano. A pesar de que tengo que pasar un proceso, pero lo que Él tiene para mí es bueno. Yo finalizaba en la conclusión, mis hermanos: Dios es un ser que no se puede llegar a comprender a totalidad con nuestra mente finita, pero sí podemos amarlo con todo lo que somos. Tengamos el deseo de conocer el carácter de Dios y sus atributos todos los días. ¿Cómo? Buscándolo, obedeciéndolo, adorándolo, honrándolo, glorificándolo y, en primer lugar, anhelando su venida. La honra y la gloria sea para el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermoso es tenerte como Dios, Señor. Qué hermoso es eso, Padre bendito. Dios, que esta palabra compartida a la iglesia en estos cultos puedan hacer mella en el corazón y entender lo lindo que tú eres al darnos atributos iguales que los tuyos, que podemos hacerlo. Pero aquellos atributos que solamente te definen a ti, Señor, son hermosísimos. Gracias por ser tan sencillo para mostrarte a nosotros. Gracias por tener ese poder de haber sido tú mismo, tu creador. Y eres, Señor, quien tiene el poder absoluto, la sabiduría absoluta, el conocimiento absoluto. Y tú estás en todas partes. Y por último, Señor, gracias porque siempre tú vas a hacer lo que tú quieres. Y lo que tú quieres siempre va a ser mucho mejor que lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra quede en el corazón de cada uno de los que le hemos escuchado. Y que podamos sentirnos gozosos, felices de tener un Dios como el que tenemos. Ahora te pido que toques el corazón de aquellos que no te conocen, que seas tu Señor abrazándoles en este momento y teniendo misericordia de ellos. Si hay alguien que no conoce al Señor, al Dios de la Biblia, iglesia, tú que estás viendo esta transmisión, yo quiero que conozcas al Dios de la Biblia, no al Dios que has escuchado en alguna parroquia, en alguna iglesia, en algún templo, no, al Dios de la Biblia. Si tú lo quieres conocer, abre tu corazón. ¿Sabes que ese Dios envió a lo único o lo más hermoso que tenía para que tú que estás escuchando puedas tener vida eterna? Y Él envió a su Hijo Jesucristo. Si tú quieres recibir a Cristo, al Hijo de ese Dios maravilloso, incomparable, dile estas palabras con todo tu corazón: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que he pecado, he vivido lejos de ti y te pido perdón. Pero ahora sé que has tenido misericordia de mí y te abro mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor. Gracias porque en tu preconocimiento y eternidad tú sabías que hoy me iba a rendir a tus pies. Gracias por salvar mi vida hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero para estar listos a gritar presente cuando tú me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor, por la iglesia. Señor, que nos vayamos gozosos, que hemos conocido al Dios verdadero,
al Dios de la Biblia. Todo lo que hemos hablado, Señor, ha sido de tu palabra, que es inerrática. No hay error en ella. Por favor, Señor, ayúdanos a amarte como lo que tú eres, a agradecer por tus bendiciones a nuestras vidas y a honrarte y adorarte, Señor, como tú te lo mereces. Llévanos con bien a casa, protégenos, líbranos, Señor, que esta lluvia no sea complicada para nuestras casas a donde estamos, ni para nuestra salud. Llévanos con bien, protégenos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que va a trabajar, también cuídale y dale sabiduría para desempeñar bien sus labores. En tu nombre santo, amén y amén.